sí me parece que es una disposición que va a afectar a muchas personas. Sin embargo, pues lo sabemos bien, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son decisiones que no tienen ya otra instancia. Ya son inapelables. ¿Esta sentencia es definitiva y es inapelable? Así es, señor. A ver, todo comienza cuando vienen las restricciones en cuanto a la norma de verificación y el gobierno de la ciudad establece ciertos parámetros, entre ellos el que aquellos vehículos, que los vehículos anteriores a 2006, si no tienen el OBD, el famoso aparato para poder medir con mayor precisión estos sistemas de diagnóstico a bordo, etcétera, pues no iban a tener la calcomanía 0. Tendrían derecho a la 1 o la 2 en su caso, dependiendo. Sin embargo, hubo amparos de ciudadanos que tenían el alegato a su favor de que, a pesar de no tener el famoso OBD, podían, y demostraron que sus coches estaban limpios, perfectamente limpios y en buenas condiciones de motor, me refiero, pues tendrían derecho. Y entonces la Corte, en su momento, el año pasado, a mediados del semestre del año pasado, dijeron, bueno, los que cumplan con esa característica de tener todo en regla y en orden respecto a los gases contaminantes, pueden circular. Es decir, ganaron el amparo los propietarios de estos vehículos y el gobierno de la ciudad tuvo que doblarse y darles la calcomanía 0. Sin embargo, ahora viene una querella del gobierno de la ciudad, una querella jurídica, en donde le llaman la atención, no le llaman la atención, le solicitan a la Corte intervenir. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad está obligado a ver por el bien de las mayorías, etcétera, y ese fue el argumento finalmente por el cual optaron los ministros de la segunda sala de la Corte y le dan para atrás pues aquella decisión. ¿Esto se puede hacer? Bueno, en principio el gobierno de la ciudad como autoridad no pudo haber acudido a la Suprema Corte porque el amparo es un recurso que tienen los particulares, no el gobierno. Correcto. Entonces, yo considero más bien que fueron algunos particulares o algún particular el que presentó una demanda de amparo y que llegó hasta la Corte por esa prohibición, y entonces solamente operaría esa prohibición para los que presentaron esa demanda, pero no en forma general. Repito, el gobierno no podría haber acudido a la Corte. Quizás aquí la información no ha llegado exacta, pero el gobierno no podría acudir a la Corte en esa situación, en esas circunstancias que tú estás mencionando. Ahora, ¿por qué entonces la Corte cambia de criterio? Bueno, la Corte obviamente que puede cambiar de criterio, indudablemente, por muchas condiciones. En ocasiones nos encontramos que puede haber decisiones en un sentido o en otro. Lo que es relevante aquí es que los particulares que se beneficien o que se perjudiquen con una resolución de amparo son ellos, pero no se extiende a todos. No sé si me explico. No se extiende a todos, no. Es que hoy ha circulado información en el sentido de que esta decisión, esta sentencia definitiva de la Corte, esta resolución definitiva de la Corte, puede afectar a 1.600.000 vehículos, o sea, propietarios de 1.600.000 vehículos. No considero que pueda ser así de ninguna manera, porque no considero que el gobierno de la ciudad como autoridad hubiera podido acudir para demandar la protección de la justicia federal, porque esa la pueden demandar los particulares, no la autoridad. Correcto, esto fue un asunto de particulares frente a la Corte y la Corte revisa el asunto y hoy emite esta resolución. Sí, pero entonces solamente a quienes va a afectar va a ser a los particulares que presentaron esa inconformidad, y los demás tendrán que seguirse sujetando a las disposiciones anteriores que sí les autorizaban a obtener la calcomanía 0. Bueno, esta resolución ya no tiene vuelta atrás. Respecto de estas personas, no. Respecto de las personas que se ampararon. ¿Vale? Respecto a las personas que se ampararon. Exactamente, así es. Es decir, va a afectar a los amparados, pero no estamos hablando de miles, de decenas de miles. No, a mi juicio, de ninguna manera podría ser eso, sino sería solamente precisamente la famosa relatividad del juicio de amparo, en el sentido de que protege a quienes acudieron en protección de la justicia federal. En este caso se les negó a ellos, pero no a todos los demás. Pues Everardo, te agradezco mucho entonces el habernos aclarado este punto jurídico para que no causemos, por supuesto, alarma innecesaria.
Totalmente, yo así es como lo veo, y ese es un principio que tenemos en el juicio de amparo desde que don Ignacio Le Vallarta y Manuel Crescencio Rejón lo crearon.